Bueno, esperábamos cambio de gabinete para hoy. La presidenta Bachelet fue, me parece, bastante clara en su descripción. Dijo que era un ajuste de gabinete solamente el que ocurrió hoy, con la salida de 3 ministros que quedan habilitados entonces para ir por la carrera al Parlamento y sus reemplazos. ¿Cambia esto en algo el escenario político? Tema que vamos a conversar, entre otros, con el cientista político Gonzalo Miller. Gonzalo, bienvenido. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Hay algún cambio en el escenario político o seguimos igual? Aquí el problema es parece que una tortura permanente en este gobierno es la expectativa. Si este gobierno hubiera manejado baja la expectativa y realmente hubiera dicho, oye, esto es súper administrativo, son no más de 3 ministros, ellos están tomando la decisión de ir por el Parlamento, hay un plazo legal, poco tiene que ver con la administración, pero lo que vivimos estas 2 semanas, más o menos, que se esperaba el cambio de gabinete, fue otra cosa. En el fondo vivimos expectativas desde los partidos de gobierno, que visitan todos los lunes La Moneda pidiendo cambio de gabinete, pidiendo cambio en el equipo político, y de eso poco. Entonces, yo creo que por ahí está la diferencia de expectativa. Hubo más expectativa en el cambio, se pidió, pero todas las frases que digan no hubo cambio de rumbo, ¿no? Bueno, la presidenta no quiso ni cambio de rumbo ni nada. ¿Y acierta la presidenta o se equivoca la presidenta al básicamente dejar las cosas tal como están? Mira, quizá yo creo en la creatividad y a veces hay que tomar lo bueno. Hay una titular del Mostrador hoy día cuyo director resume, yo creo que bien lo que pasó hoy día. Dice, Bachelet se atrinchera en los afectos y clausura la política. Si uno mira quiénes entraron, sobre todo el equipo político, el más criticado, el equipo político, es decir, me voy a hacer cargo de la crítica, dijo la presidenta, pone a Paula Narváez. A ojos de la política, de la nueva mayoría, dice, se debilita el equipo político. ¿Pero qué dice la presidenta? Creo yo, a través de esa movida, o a través de ese nombramiento. Dice, saco a alguien de los más cercanos, o sea, este equipo político criticado porque solo se sostiene por su vínculo conmigo, refuerzo eso. Este es mi equipo político. ¿Y eso es una señal de poder que da la presidenta cuando en ese cargo pone una persona que es de su confianza, de su círculo íntimo, con quien viene trabajando hace tiempo? Es que termina de cerrar el círculo. Dice, bueno, hoy día los 3 ministros del equipo político son el bacheletismo. Es lo que va quedando el bacheletismo, por decir, y donde su principal rasgo, característica, es la lealtad irrestricta a la presidenta. En eso, ninguno de los 3 ha fallado nunca. El ministro Fernández, uno dirá, poca conducción política, poco liderazgo en el gabinete, pero en el capítulo lealtad con la presidenta no se ha equivocado nunca. Lo mismo, el ministro Izaguirre no tuvo una buena pasada por educación. En SECPRES, que es el ministerio que lleva la relación con el Congreso, cuando este gobierno ha tenido mayoría en el Congreso, debiera ser un paseo. Pero resulta que vemos que ha tenido votaciones en contra, críticas, se dice que no hace la pega, se dice, bueno, pero en el capítulo lealtad con la presidenta, no se ha equivocado nunca. ¿Y esa lealtad funciona en términos políticos? ¿Sirve para tener ministros que uno vea que están más empoderados, que están cercanos a la presidenta y que por lo tanto puedan tener un capital político que puedan invertir efectivamente en liderazgo? ¿Funciona? Que yo creo que ahí está la segunda parte de lo que dice Mirko Macari a través de su titular en el Mostrador, clausura la política. O sea, si había un ministro que tenía capital político propio, vínculos con el Congreso, con los distintos partidos, sobre todo en la nueva mayoría, credibilidad, era el ministro Marcelo Díaz. Bueno, él tomó su decisión, dice, al igual que varios ministros, recordemos, los últimos cambios de gabinete han estado marcados por ministros que se quieren ir del gobierno, por distintas razones. Máximo Pacheco en el caso anterior. Máximo Pacheco en el capítulo anterior, y así hacia atrás. Y Jorge Burgos. Jorge Burgos en su minuto. O sea, los últimos 3 de 6 han estado marcados por ministros que se quieren ir del gobierno por distintas razones. O se sentían incómodos, o estaban poniendo su ficha en una candidatura presidencial, o ahora decidieron poner su ficha en el Parlamento y no en el gobierno. Entonces uno dice, bueno, la presidenta poco margen tenía para dar señales, lo raro es que no quiso dar ninguna, pareciera. O uno pudiera ya en el subtexto, ya en la micropolítica, decir, quizá las señales de decirle a los partidos, rayarle la cancha, al menos a la nueva mayoría, saben que no hay empatía con su dolor, no hay empatía con el costo que ustedes están reclamando respecto del costo político de apoyar a un gobierno que tiene problemas de evaluación. Lo que hay es voluntad. Vine a hacer estos cambios y voy a llegar hasta el final, más allá de los costos que esto le significa a la nueva mayoría como proyecto político. En los partidos de la nueva mayoría efectivamente había una expectativa o un interés o una esperanza, digamos, de que hubiera un cambio importante en el gabinete. Por ejemplo, uno de los nombres que se mencionaba era el de José Miguel Insulza.
A él le preguntamos hace un par de días y él dijo, yo no rehuiría la responsabilidad si la presidenta me llamara. ¿Nombres como esos tenían alguna viabilidad? ¿Era posible pensar que nombres como Insulza u otros de mayor tonelaje político pudieran cambiar el escenario? Yo creo que personas como José Miguel Insulza, con capital político propio, no iban a entrar al gobierno a hacer lo mismo, más de lo mismo. Implicaba necesariamente un cambio, íbamos a estar leyendo. Recordemos, hubo un primer intento, el del ministro Burgos. Él entró y lo dijo, venimos a cambiar el rumbo, a hacer una rectificación, y resulta que lo pasó él muy mal, y resulta que no fue bueno para el gobierno tampoco. Hubo una tensión permanente entre lo que quería la presidenta, lo que querían algunos ministros, y lo que el ministro Burgos expresaba, era su propia opinión, muchas veces de manera personal. ¿Iba a repetir ese capítulo? Yo creo que no. Hubo una experiencia ahí, fue fallida. El experimento con Jorge Burgos no resultó. Entonces ahora, lealtad. Ante todo, sintonía política con la presidenta, nadie que se le fuera a dar vuelta, dice me queda un año. La presidenta dice yo, ya la señal y el discurso en lo permanente. La presidenta habla poco, pero habla consistentemente. Uno podría decir, no da muchas señales políticas, pero sí son consistentes. ¿En qué? Con las botas puestas, parece que quiere decir. O sea, estos son mis cambios, yo ya lo hice lo que tenía que hacer, pagué los costos personales, políticos, y por lo tanto vamos a seguir hacia adelante, y el año que queda, poca sorpresa. Por eso dice, clausura la política, clausura si alguien está esperando alguna sorpresa, algunas bajo la manga, quizás no estaba entendiendo tampoco el estado propio de la presidenta, el estado de ánimo de la presidenta, que estaba más en una etapa de cierre que de tratar de sorprender o de innovar. Por eso, para los últimos 16 meses, por lo tanto, en esa mirada que le queda en este gobierno, que no es poco tiempo, es más de un año, lo que deberíamos esperar es básicamente continuidad, tanto en los equipos como en las políticas también, intentar amarrar básicamente las cosas que siguen pendientes, como la reforma educacional, por ejemplo, más que algo novedoso o un intento distinto por cambiar el escenario. Yo creo que a este gobierno le queda mucho por cumplir todavía de lo que prometió. Tú acabas de nombrar la reforma educacional, sobre todo en el capítulo de educación superior, es la promesa de este gobierno. Es la promesa que hizo Michelle Bachelet respecto del cambio de paradigma en la educación superior. Y está a medio camino, todavía con dudas de hacia dónde finalmente va a terminar aterrizando. Y eso, perdón, se sigue llevando adelante con la misma gente, con la misma ministra de Educación y con el mismo ministro de la Presidencia, que antes estuvo en Educación y que ahora debería ser el encargado del trámite legislativo. Y yo te agrego con el mismo ministro de Hacienda, además, que parece que es, si uno pudiera decir en esta lógica eterna del ganador y perdedor, que siempre se ocupa en la política, uno dice, ¿es un ganador Rodrigo Valdés? Sí. No solo está cerrando una semana que yo creo que ni él mismo se la esperaba. No solo logró imponer su criterio del reajuste, 3,2 se terminó aprobando, poniendo de alguna manera un golpe de autoridad, sobre todo alguien que está a mitad de camino también de aprobar el presupuesto, un presupuesto bastante austero. Logró imponer, y hay que reconocerle el mérito, un tono de responsabilidad fiscal en un año electoral, en medio de un ciclo, donde además en la primera parte de ese ciclo fue una derrota para el gobierno. Y entonces, el ministro Valdés se va a empezar a acostumbrar a ser sindicado como el responsable de la derrota o del riesgo de perder. Entonces, yo lo considero valioso lo que está haciendo. Está jugando de alguna manera un rol que pocos ministros se han atrevido a jugar. Asumir riesgo, ir en contra de la galería, ir en contra de del facilismo o del populismo. Dice que abrir la billetera fiscal en un año electoral es lo que han hecho más allá transversalmente los últimos gobiernos, y él está haciendo todo lo contrario, se está haciendo cargo de la realidad, una realidad que es estrecha, y de tratar de cumplir lo posible con las reformas ya prometidas y no abrir espacio para nuevas reformas. Y esa situación y ese empoderamiento también del ministro de Hacienda significa que en el año de campaña presidencial, donde se decide la sucesión de la presidenta Bachelet, ¿vamos a ver a un gobierno jugado con todas las herramientas que tiene siempre un gobierno para intentar un sucesor de su misma línea política? ¿O vamos a ver un gobierno más bien retraído, espectador, intentando cuadrar su propio legado antes que involucrarse en esa campaña? Yo creo que la segunda parte me cuadra más con la voluntad, con el ánimo presidencial y con la realidad que puede tener alguien como el ministro Valdés. No es un tema de no querer, sino un tema de no poder. No puede aumentar el gasto. En rigor puede, con las consecuencias que corresponden. Sí, el tema es de que hay un capital político ahí, hay un capital que tiene Chile también como un país serio en términos de finanzas y desarrollo de su política en el largo plazo, que hoy día tiene un defensor
y tiene un responsable y que es el ministro Valdés. Yo creo que en eso hay que reconocerle mérito al ministro Valdés. ¿Por qué digo que también es un ganador? Porque las voces internas, el ministro había tenido enfrentamientos permanentes con Jimena Rincón, permanentes, a propósito de la reforma laboral, a propósito también del reajuste. Ya finalmente la ministra Rincón se decidió desligar de esa negociación, se va a Alemania, recordemos, ya con anuncios de que ella dejaba el gabinete, porque respecto de la salida de Jimena Rincón, poco tiene que ver el ministro Valdés, porque es la decisión de ella de volver al Parlamento, pero en quién es su sucesora sí se nota la mano de Valdés. ¿Ah? Si había que elegir entre alternativas, el ministro del Trabajo y la ministra del Trabajo, perdón, y el Ministerio del Trabajo pasan a ser hoy día, a estar más cerca de la órbita de influencia del ministro Valdés. Uno lo diría, están más en la bancada de Valdés que en la bancada de la disidencia. O sea, se cierra ese flanco interno que han tenido tradicionalmente los ministros de Hacienda. Hay que recordar a Andrés Velasco, por ejemplo, con Osvaldo Andrade, cuando era ministro del Trabajo, que había una disputa permanente. Aquí se había repetido. ¿Ese flanco lo cierra este ministro de Hacienda? Yo creo que sí. El ministro Valdés logra que alguien, si uno mira la opinión política, Alejandra Krauss es una figura política, ha opinado durante estos 2 años, y si uno resume esas opiniones y dice, ¿a dónde habría que ponerla? La veo mucho más alineada con el ministro Valdés que alineada con la disidencia hoy día dentro del gobierno. Entonces, por eso, digo, si hay un ganador, ministro Valdés, sin duda que está primero en esa lista. Ahora, ¿quiénes pierden relevancia o influencia? Se especuló mucho respecto de los ministros comunistas, de los 2 ministros comunistas, si iban a salir o no al Parlamento. Que se hayan quedado es una lectura pendiente. Yo creo, no me animo todavía a tener una lectura sobre eso, pero que el partido quizá prefirieron quedarse con la presidenta y dar la señal en una semana complicada para el partido, de que van a estar con el gobierno hasta el final. Quizá tampoco había mucha capacidad de reemplazo. Recordemos que en general ha costado reemplazar a los subsecretarios comunistas cuando se han movido, también ha costado reemplazarlo. Entonces no había mucho elenco también, pero hay que dejar que decante un poco para leer qué pasó realmente, porque el Partido Comunista de alguna manera había dejado de dar alguna señal de que se esperaba que, sobre todo la ministra Pascual, asumiera un rol y una campaña más parlamentaria. Quizá ellos están leyendo lo que pasó en la elección municipal y estén tomando una posición más conservadora también respecto de su propia proyección hacia la elección parlamentaria. Vamos al tema que también ha marcado la semana política, que son las revelaciones sobre las inversiones de Bancar, la empresa del presidente Piñera, en una pesquera peruana. Hay básicamente 2 miradas, si uno podría resumirlas. Una que dice que estos temas en general no dañan al expresidente Piñera, que él básicamente estos temas ya son costo hundido para él, y otro que dice que este tema sí puede ser distinto porque están involucrados temas de soberanía nacional y además porque los estándares pueden ser diferentes a los que había en la campaña anterior del expresidente Piñera. ¿Daña o no daña lo que está ocurriendo a una posible o probable candidatura del expresidente? Claro, lo primero es ir despejando la gravedad de lo que se dice, la gravedad de las acusaciones. Primero, sin duda, para un presidente, para cualquier expresidente, pero sobre todo para el presidente Piñera, que le tocó lidiar con el tema de la Haya, cualquier cosa que ponga en duda su rol de presidente frente a la Haya, frente a defender los intereses de Chile, me parece grave. Claro, uno escucha a los 3 comandantes en jefe de la Armada respaldando las actuaciones, escucha a casi todos los ex cancilleres respaldando las actuaciones. Uno dice, bueno, pareciera que en ese capítulo la amenaza no debiera prosperar. El riesgo, por decir el riesgo político, no hay dudas respecto del rol del presidente Piñera, que íntegramente estuvo alineado con los intereses de Chile. Recordemos también, él tomó en su minuto la decisión de que mantener tanto a Alberto Van Claveren como armar un equipo bastante transversal. El tema de la Haya y los intereses de Chile en general ha estado fuera de la lucha electoral y me gustaría que también se mantuviera en ese aspecto. Ahora, el rol de empresario y el rol de empresario del presidente Piñera ha estado en cuestión de manera permanente. Recordemos el protagonismo que tuvo ese rol respecto a la elección del 2009. Por decirlo así, es una cantera de que la antigua Concertación y la nueva mayoría también durante el gobierno ha estado escarbando permanentemente y ha tratado de alguna manera hacerle daño por esa vía. Ahora, también uno debería reconocer, es una cantera de baja ley. No evitó que ganara el 2009 y en general, siendo justo, no creo que haya sido su principal problema durante su mandato. Pero va a ser un problema durante la campaña. ¿Debería Yo creo que va a ser un el tema expresidente sin duda. Piñera tomar cartas en el asunto y tomar decisiones que no ha tomado hasta ahora con respecto a su patrimonio, como lo administra? Yo creo que al igual que el 2009, para ser justo, Daniel, el 2009 el presidente Piñera, sin ley, sin obligación legal,
tomó una decisión que iba mucho más allá de lo que el estándar legal le pedía. Tomó la decisión de fideicomiso ciego y dejar parte importante de su fortuna, por lo menos todo lo que tenía que ver con el país, con los conflictos de interés en el país. Él mismo en esa declaración dejó fuera a LAN Chile, me parece, bueno, en su minuto Blanco y Negro y Chilevisión. Claro. Cosas que finalmente tuvo que ir cediendo y terminó entregando. Ahora, la mayor parte de su fortuna, que era la que tenía que ver con LAN, es la que finalmente termina no en el fideicomiso ciego, sino con inversiones en el exterior de Bancar, cerca de 1.800 millones de dólares. Y yo creo que en eso hoy día, si uno dijera el estándar legal nuevamente, y lo leímos en la mañana, en el diario La Tercera, el presidente dice, se va a acoger, en el caso de ser candidato, se va a acoger sin duda al fideicomiso y a la ley, pero nuevamente tendría el mismo problema, Daniel. Es decir, la ley chilena no regula qué pasa con los fondos fuera de Chile. Entonces, él, ¿qué dice? Bueno, puede ser de que nuevamente tenga que no solo cumplir con la ley, sino que ir más lejos. Cumplir también en términos de diferenciar su rol político de este rol empresarial. ¿Qué debería hacer el expresidente Piñera para cerrar o al menos para mantener acotado este tema? ¿Cuál sería una decisión prudente que le permitiría decir, yo he cumplido no solamente con un estándar legal, que es obvio, todos tienen que cumplir al menos con ese estándar, sino con un estándar que también permita cerrar ese tema desde el punto de vista político? Yo creo que es un tema que no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque es un frente de ataque permanente respecto del mundo de la izquierda chilena y de la centroizquierda. Ahora, también, por otro lado, señalo que el presidente Piñera y cualquier candidato tiene que aprender es que toda autoridad o cualquiera que aspira a ser autoridad va a ser sujeto a cuestionamiento. Y la clave no es evitar o cuestionar esos cuestionamientos, ponerlo en duda, sino responderlo. Y yo creo que en eso también el presidente Piñera ha actuado de una manera correcta. Fue frontal, habló él, no mandó a otras personas, entregó la información, se refirió a todos los puntos, se sometió a preguntas. Yo creo que eso es, y después lo que queda también es el juicio de la ciudadanía. Si aquí lo que le hace o no le hace daño a una persona respecto a los cuestionamientos es la decisión de la ciudadanía y es la evaluación. Lo último, porque ya estamos en el tiempo. En una entrevista el expresidente Piñera había dicho que había que acabar con los paraísos fiscales. El hecho de que él tuviera su sociedad de inversiones en las Islas Vírgenes no se lee como una evidente contradicción entre el discurso del Piñera político y la actuación del Piñera empresario. Yo leí esa entrevista, una entrevista que dio en Ecuador, y cuando uno lee la frase completa, dice, ¿por qué acabar con aquellos paraísos fiscales que en alguna manera se usan para evadir impuestos? Bueno, para eso se usan los paraísos fiscales. No, pero lo que pasa es que, Daniel, hay una diferencia. Cuando Codelco utiliza un paraíso fiscal, cuando las inversiones, casi todas las inversiones que salen de Chile, lo hacen a través de vehículos que uno se imagina una isla, ¿no es cierto?, escondida, una isla en el Caribe con un funcionario. Delaware, en los Estados Unidos, es un paraíso fiscal. Entonces uno dice, aquí hay que hacer una diferencia en términos de que, por ejemplo, esta no es una sociedad escondida y que fue descubierta. De hecho, se llama igual, se llama Bancar Internacional. El estándar legal se cumple, no hay dudas de eso. La pregunta es, ¿un presidente de la República o alguien que aspira a volver a ser presidente de la República puede hacer ingeniería tributaria poniendo una sociedad en un paraíso fiscal para pagar menos impuestos? ¿Es presentable políticamente eso, más allá de que se cumpla la ley? Yo creo que aquí lo que pasa es que lo que se cumpla la ley es importante. Por supuesto, porque no todo lo que está en los paraísos fiscales cumple la ley. Y recordemos, este gobierno tuvo que sacar, dentro de la reforma tributaria, una ley especial para repatriar los capitales. Entonces, en este caso no hay nada de eso. En este caso hay una inversión legítima a través de un vehículo de inversión conocido. Ahora, yo no conozco, pero sería bueno quizá en esto conocer dónde se tributa. Yo me imagino que esos fondos, cuando vuelvan a Chile, van a tener que tributar. ¿Por qué? Porque salieron a través del Banco Central de Chile. Cada uno de los pesos que se invirtió afuera está registrado. Y cuando vuelvan esos recursos, obviamente que tienen que tributar de acuerdo a la legislación chilena, de acuerdo a la ley tributaria, igual que todo chileno que pueda tener inversiones, sea por vía institucional. No olvidemos, las AFP invierten afuera. O sea, los fondos de todos los chilenos también tienen una patita afuera. Y no tengo ninguna duda que también lo hacen ocupando los mismos vehículos de inversión, al igual que Codelco, al igual que NAP, al igual que la mayoría de los grandes inversores. Gonzalo Miller, gracias por habernos acompañado y buenas noches. No, gracias a ti.